Control de la actividad de producción. Se encarga de vigilar la actividad real de fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Esto implica que la planificación ya se ha realizado y que la orden real para manufacturar el producto o prestar el servicio ya se ha ejecutado. El CAP se ocupa de fiscalizar el orden de prioridad con el que se desarrollan las actividades en él. Toda empresa y negocio tienen una programación maestra, aunque la principal diferencia entre ambos es que la programación maestra es una actividad de planificación, mientras que el CAP es un control de ejecución. Dos de los principales insumos de información que utilizan los sistemas CAP son la fuente de los pedidos que se necesitan para procesarse y la información por medio de la cual se controlan y se procesan dichos pedidos, tales como son los pedidos recién liberados, el estado de los pedidos existentes, la información del ruteo, información del tiempo de espera y estados de los recursos. Otros insumos de gran importancia para el sistema CAP son la cantidad y el tipo de condición de dichos recursos, tales como son los recursos personales, así como cuántos trabajadores están disponibles y con qué habilidades cuentan. Los recursos de las herramientas, que son cualquier tipo de accesorio o equipo que se deba utilizar para la configuración de la operación, para el funcionamiento de la maquinaria o para desarrollar algún proceso. Los recursos de capacidad de la maquinaria o el equipo, así como también los tiempos programados de inactividad. Y los recursos materiales, que son los componentes y o materiales necesarios para completar los pedidos. Para que cualquier sistema CAP pueda considerarse provechoso, es preciso que produzca datos útiles para la administración, como son el estado y ubicación de los pedidos, el estado de los recursos clave, que se tenga una medición del desempeño en función de los estándares, ya sea en tiempos o en costo, informe del desperdicio o reprocesamiento y que notifique cualquier problema que sucede dentro de la empresa. Las industrias de transformación y las compañías con líneas de ensamblaje muy repetitivas en general no cuentan con un CAP detallado. Sin embargo, en los sistemas propuestos por menos tareas discretas, los insumos de información se procesan para dar por resultado, en muchas de las ocasiones, lo que se conoce como una lista de despacho. En esta lista constituye una relación de las tareas a ejecutar en un centro de trabajo dado, de acuerdo con el orden en que se deban realizar. Esta lista de tareas futuras permite que los trabajadores planifiquen con más detalle las secuencias de actividades que se llevarán a cabo. El diagrama de Gantt es una sencilla herramienta visual que sirve no solo para programar el trabajo de acuerdo con las prioridades, sino también para evaluar rápidamente el estado de todas las tareas, tanto como para conocer al instante su situación, así como también para modificar el orden de prioridad según se necesiten. En relación con el CAP, es bastante similar a cómo se le aplica en la administración de proyectos. Los diagramas de Gantt muestran gráficamente el trabajo a realizar, una perspectiva del tiempo requerido, los tiempos iniciales y finales y el estado del trabajo. Asignación de las prioridades. Existen varios métodos para asignar prioridades al centro de trabajo que se realiza día a día. Una es la fecha del vencimiento. Como indica su nombre, esta regla selecciona la tarea cuya fecha de vencimiento sea más próxima a fin de ejecutarla primero. Tiempo de procesamiento más corto. Las tareas se organizan en orden de prioridad de acuerdo con el tiempo de procesamiento estimado para realizarla, donde la tarea con el tiempo de procesamiento más corto se coloca en primer lugar de la lista. Holgura total. Se elige una tarea específica, luego se calcula el tiempo total necesario para realizar todas las operaciones restantes del trabajo en cuestión y después el tiempo total que transcurra hasta que la tarea se venza. En realidad, la holgura es un tiempo de almacenamiento temporal o un tiempo que puede transcurrir sin peligro de retrasar la tarea. Holgura por operación. La holgura total se divide entre el número de operaciones restantes. La tarea con menor holgura de operación se programa primero. Primero en llegar, primero en ser atendido. Esta regla
Es la que más se utilizan en las organizaciones de servicio, como bancos y tiendas minoristas, aunque muchas veces se debe a que no tienen alternativa. Y la proporción crítica. En el caso de esta regla se calcula una proporción sin unidades de medición, dividiendo el tiempo restante hasta el vencimiento entre el trabajo remanente. El trabajo remanente es el tiempo total de procesamiento, mientras que el tiempo restante es aquel que transcurre hasta que se vence la ejecución de la tarea. Programación en entornos MRP y de arrastre. Sistemas MRP. Como el programa maestro se explota mediante la lógica de MRP, la fecha de vencimiento señala en el programa maestro para cada artículo y los ajustes por tiempos de espera que utiliza la lógica MRP. En consecuencia, este método usa la programación de prioridades de fecha de vencimiento como parte lógica base de su sistema. Sistema de arrastre o sistema Kanban. Los sistemas de arrastre son en esencia sistemas reactivos que generan información sobre la demanda a partir del uso del material. Las señales de producción provienen de la necesidad de reemplazar el material que se ha ido arrastrando desde el inventario para su procesamiento. Programación. Suponiendo que no se utilizan sistemas MRP ni sistemas de arrastre, es posible desarrollar un estimado de cuánto alcanzará la tarea un centro de trabajo determinado y de cuándo debe finalizarse el trabajo en él. Existen dos métodos básicos para entender estos tipos de tiempo. La primera es la programación inversa, que inicia el cálculo a partir del momento en la que la tarea se vence y utiliza la información del tiempo de espera para retroceder hasta determinar cuándo se llegará la tarea al centro de trabajo y cuándo deberá finalizarse. Y la programación directa funciona exactamente al revés. Se inicia cuando la tarea se libera al proceso de producción. Una vez mediante estimaciones de tiempo de espera, el método calcula en qué momento debe llegar la tarea al centro de trabajo y cuándo deberá ser completada ahí, para concluir con una estimación del momento en que se terminará todo el trabajo. Carga. De acuerdo con lo que se señaló en el análisis sobre el control de entrada-salida, el tiempo total estimado para finalizar todas las tareas en un centro de trabajo específico suele denominarse carga del centro de trabajo. Existe la carga infinita. En este método, las tareas se cargan en un centro de trabajo de acuerdo con el momento en que deben realizarse, para responder a las necesidades del cliente, sin importar la respuesta de la capacidad ante dicha carga. Carga finita. Este método implica que el centro de trabajo cuenta con una capacidad conocida, finita y sujeta a medición. Si el centro de trabajo tiene una carga que excede su capacidad en un periodo dado, el trabajo se desplaza al siguiente periodo. Hay dos métodos para cargar un centro de trabajo. Está la carga vertical, que este método se selecciona un centro de trabajo y las tareas se cargan en él una por una, de acuerdo con alguna de las reglas de prioridad que se describieron antes. Y la carga horizontal, que este método las tareas de prioridad más altas se cargan en cada uno de los centros de trabajo donde se requieran. Luego se carga la siguiente tarea de la misma forma y así hasta terminar con el orden de las tareas. Acciones correctivas. Algunas de las acciones correctivas más comunes son la subcontratación o adquisición de componentes. Esto implica adquirir las partes requeridas en lugar de fabricarlas, o contratar a una empresa externa para que fabrique las partes en lugar de utilizar las instalaciones de producción. División por lotes. Esto implica considerar solo una cantidad mínima de partes y presionar el proceso para su finalización. Esto permitirá despachar una cantidad mínima al cliente, mientras que se deja el resto del pedido pendiente para completarlo en una fecha posterior. Traslape de operaciones. Esto implica desplazar el pedido a la siguiente operación antes de que la actual lo haya terminado de procesar. Generalmente, este método permitirá completar más rápido el pedido. División de la operación. Implica asignar los recursos, tanto personales así como también de equipo, a la fabricación del pedido, de modo que el procesamiento pueda realizarse en paralelo y por tanto finalizar más rápido.
El ruteo alternativo. Esto implica desplazar la tarea a las operaciones que normalmente no utilizan para la producción, sobre todo cuando los recursos primarios de producción no están disponibles o ya están comprometidos en otro centro de trabajo. Y la cancelación de pedidos. Evidentemente, este último recurso se puede utilizar cuando el costo de finalizar el pedido utilizando estas acciones especiales pueda exceder la utilidad esperada.